Nos hemos olvidado que curar el cáncer comienza con prevenirlo. David Agus. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Este es un tema para los hombres porque solo nos toca a nosotros. Sin embargo, por supuesto, las mujeres pueden interesarse y de hecho nos pueden ayudar para entenderlo, para acudir, para que hagamos un hecho responsable. Vamos a invitar esta noche aquí a un médico general graduado en la Universidad de Antioquia y él es urólogo, la especialidad que maneja toda el área urogenital más masculina, pero también obviamente femenina, en este caso de la Universidad de CES, con más de 20 años de experiencia en la especialidad, ha sido miembro de diversas asociaciones médicas y ha formado parte de innumerables conferencias donde se destaca como un promotor básicamente del bienestar a nivel urológico, de nuestra parte genital, de nuestro árbol urinario también, o sea, desde el riñón, los ureteres, la vejiga, la uretra en hombre y mujer, y la parte ya masculina, la parte testicular, y esa es la parte que maneja el ginecólogo en la mujer, la parte del útero en el hombre, la próstata. Por eso vamos a hablar sobre la próstata específicamente. Doctor Rodolfo Raad, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, doctor Santiago, ¿cómo le va? Y muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, empecemos por hablar qué es la próstata, en qué consiste este órgano, cuál es su función principal. Claro que sí. Bueno, primero que todo, yo quisiera hacer una aclaración, si usted me lo permite, y es que los urólogos, como usted lo decía al principio, tratamos hombres y mujeres. Y cuando usted decía que es importante también para las mujeres, porque son las mejores aliadas que tenemos nosotros para poder hacer los buenos diagnósticos, porque son las que realmente nos van a informar sobre la sintomatología de sus parejas. Entonces le cuento, la próstata es una glándula que tenemos los hombres solamente, y es una glándula que yo le digo que es la fuente de la vida, porque la función grande que tiene es secretar una sustancia para que los espermatozoides sean vitales, para que se puedan alimentar y puedan hacer su función de procreación como a los que ellos están asignados, ¿cierto? Entonces es básicamente la sustancia que genera la próstata, ciertas sustancias para que esos espermatozoides puedan vivir. Para que puedan vivir, moverse y llegar. Y también sirve como eyector, o sea, impulso. Es importante eso, porque dentro de la parte más fisiológica, más anatómica que fisiológica, la próstata es el expulsor del semen básicamente hacia el exterior, ¿cierto? Bien. Esta función obviamente está preparado para toda la vida, se altera con el tiempo, cambia, cómo va modificándose la estructura, qué es lo que le pasa antes de llegar al cáncer, simplemente como función, sí, como cambio fisiológico. Ya, es muy importante tener en cuenta que la próstata, como cualquier órgano, tiene múltiples enfermedades y múltiples cambios a medida que pasa el tiempo. Entonces hay dos entidades básicamente importantes dentro de otras que nosotros tenemos que tener más en cuenta y son muy importantes. Pero el crecimiento prostático se va generando en muchas personas, en muchos hombres, a nivel que va pasando el tiempo, la edad. Obviamente todo viene marcado genéticamente, porque no todo el mundo le crece la próstata, ni a todo el mundo tiene una próstata pequeña. Entonces ese crecimiento, si está marcado genéticamente, va a generar un aumento en el tamaño de la próstata. Ese aumento del tamaño de la próstata empieza a ejercer cierta sintomatología, porque la próstata es un órgano que rodea el conducto por donde orinamos, el conducto por donde sale la orina, que es la uretra. Al generar obstrucción y a crecer hacia adentro de esa uretra, empieza a generar cierta sintomatología que va a producir trastorno en la calidad de vida de las personas, porque empieza a generar ciertos patrones, la mayoría de las veces obstructivo. El tamaño de la próstata se da con la edad. Eso no quiere decir que pacientes jóvenes también puedan tener su crecimiento, porque como lo dije anteriormente, está factores marcado genéticos, claro. Sí, señor. Pero ¿qué hace que crezca más o que crezca menos? Voy a hacerle preguntas. Permanecer sentado. Estas son las cosas que me interesa que le pueda contestar claramente a la población. Si uno permanece sentado todo el día, ¿le crece la próstata? Si uno monta a caballo, ¿le crece la próstata? Absolutamente. El que le va a crecer puede tener lo que sea. Hay muchos mitos sobre eso. Por eso quiero que usted nos los aclare, profe. Sí, por supuesto, claro. Hay muchos mitos sobre eso y entonces el crecimiento prostático no está determinado sino por la parte genética. Usted puede ni estar sentado mucho el tiempo, ni tener ni exceso de relaciones sexuales, ni la falta de relaciones sexuales. Ninguna de esas cosas
pues genera aumento de la próstata cuando hablamos del crecimiento prostático benigno. Sí, estamos hablando todavía de la próstata, como llamaríamos, sana, en el sentido fisiológico que crece de acuerdo a la genética. Pero bueno, el trauma puede afectarlo. Tener más o menos relaciones sexuales, entonces son preguntas muy importantes para el común, doctor. O sea, el que tengamos más o menos vida sexual, estamos hablando de la próstata benigna, o sea, crece más, crece menos, el uso o no uso, por decirlo así. No, por eso, como la acabo de decir, no tiene nada que ver, ni el exceso de relaciones sexuales, ni la falta de relaciones sexuales tiene que ver con eso. El trauma no tiene nada que ver, porque un trauma en la próstata generaría otras patologías, pero no tiene que ver nada con el crecimiento de la próstata. Perfecto, esas son preguntas que siempre nos hacen y por eso las trasladamos a ustedes que son los expertos. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio para hablar ya, ahora sí, del cáncer de próstata, por qué ocurre y todos los factores de prevención, el diagnóstico temprano, que es muy importante, y los procedimientos, todo lo que se puede hacer. Seguimos aquí en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Hombres y mujeres, pongan atención, vamos a hablar del cáncer de próstata. Aunque nos da solo a los hombres, nuestra pareja, la mujer, puede llegar a ser muy útil en colaborarnos, en asesorarnos y en favorecer que podamos tener ese proceso de un diagnóstico adecuado. Rodolfo Rahl es nuestro médico invitado, es urólogo, más de 20 años de experiencia. Nos está hablando que la próstata es la fuente de la vida porque genera una sustancia especial que va a darle vitalidad y nutrición a los espermatozoides, que van a llevar, por supuesto, esa otra parte que el hombre le va a llevar a la mujer para poder generar la vida a través de la cópula que se genera, y físicamente va a llevar a que a través de la próstata también se pueda expulsar el semen y tener esa posibilidad de llegar al sitio adecuado. Y nos está hablando que el crecimiento de la próstata está más determinado por factores genéticos y por supuesto con el paso del tiempo, y eso que la próstata rodea el canal final de la parte urinaria, que es la uretra, y eso puede generar obstrucciones con trastornos de síntomas, orinar más frecuente, generar que se retenga la orina, infecciones y demás. Pero el tema de hoy es el cáncer de próstata. Ahora sí hablemos, ¿qué es eso? Muy bien. El cáncer de próstata, como su nombre lo indica, es una malformación en la morfología, en la forma de la célula prostática. A ver, como lo decía anteriormente, hay un sinnúmero de enfermedades que tienen la próstata como cualquier órgano. Y hay dos en las que nos estamos más pendientes, y es la que hablamos ahorita, el crecimiento prostático benigno y el cáncer de próstata. ¿Por qué le hago la aclaración? Porque no tiene que ver ninguna de las dos. Una de las preguntas más frecuentes que hace, esa próstata tan grande que genera sintomatología, opéreme rápido porque me va a dar cáncer. No, eso no tiene nada que ver. Si no está marcado genéticamente para tener cáncer, no tiene ninguna relación los dos. El cáncer de próstata es una condición también marcada por los genes, marcada por la genética, que se desarrolla en ciertos pacientes, y obviamente hay unos factores de riesgo para que se genere este cáncer de próstata. Empecemos por los factores de riesgo. Por ejemplo, pacientes con familiares en primer grado con cáncer de próstata, la probabilidad de que lo tengan es mayor que la del resto de la población. Los pacientes afrodescendientes, digamos, en ese sentido, hijos, hermanos, ¿qué tan frecuente sería como esa relación? Estos de 2 a 4 veces más la probabilidad de tenerlo cuando tienen hermanos o padre con cáncer de próstata. O sea, ser hijo de alguien que tuvo cáncer de próstata o ser hermano de alguien que ya lo tiene, 2 a 4 veces más. Es un dato muy importante. Sí. Lo otro son los pacientes afrodescendientes por una sustancia que se llama la melanina, que por ciertos procesos bioquímicos que se producen, tienen mayor incidencia a que esas células se comporten de forma cancerígena. Entonces, estos pacientes que tienen esos factores de riesgo, estas dos clases de pacientes, deben empezarse a hacer el control desde antes. Entonces, lo importante del cáncer de próstata es la detención temprana, que es lo que estamos haciendo énfasis y es lo más importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que la palabra cáncer está muy estigmatizada, en la próstata, si se hace un diagnóstico temprano, a tiempo, el tratamiento que se puede ofrecer, la mayoría de las veces es con intención curativa. Y ahí la importancia... Curativa, yo quiero hacer esa palabra porque
Muchos cánceres hoy en día los controlamos, pero no los curamos, pero el cáncer de próstata como el cáncer de cervix en buenas medidas son curados, si lo sabemos recoger a tiempo. Por eso hay que hacer esa resaltada. Siga, profe. Sí, señor. Entonces lo importante es para hacer la detección temprana es hacerlo a tiempo. Si la pregunta grande es, ¿a qué edad me debo yo empezar a hacer los controles para el cáncer de próstata? A ver, pacientes que no tengan los factores de riesgos que ya hablamos, se debe hacer a partir de los 45 años. Consultar al urólogo, donde se van a hacer 2 exámenes que son supremamente importantes, y es el antígeno prostático específico y el tacto rectal. El antígeno prostático específico es una sustancia que se genera en la célula prostática y que dentro de muchas cosas, de muchas noxas o muchas injurias que pueda tener la próstata, se puede aumentar, entre ellas el cáncer de próstata, pero nos orienta mucho al diagnóstico y por lo menos hacer un buen tamizaje o una buena pesquisa o una buena detección de esto. ¿Y cada cuánto tendríamos que hacernos, antes del tacto, el PSA, el examen antígeno prostático específico? ¿Cada cuánto nos lo tenemos que hacer? Sí, doctor, lo ideal es hacerlo cada año, pero que es importante para que la gente no necesariamente siempre que se tiene un antígeno prostático alto quiera decir que hay un cáncer de próstata. Por eso es importante complementarlo con el tacto rectal y con los factores de riesgo, y eso se hace en la consulta urológica. La otra cosa importante es saber que el antígeno prostático es una sustancia dependiente de órganos, no es un marcador de cáncer, es muy importante hacerlo. Otra cosa, que hay muchas personas acuciosas que leen los informes del laboratorio donde hay unos valores normales. Tampoco es importante tener en cuenta eso. Eso es una referencia que podríamos tener. Pero ¿qué es lo importante? Es hacer la variación, ¿no? La variación en el tiempo de ese antígeno prostático. ¿Por qué? Porque es que yo puedo tener un antígeno prostático dentro de las cifras normales en los valores de referencia. Pero si ese antígeno ha subido o ha aumentado de año a año en una forma considerable, ahí puede haber una sospecha de cáncer de próstata. Y ese antígeno, por eso es que es lo importante de hacerlo cada año juiciosamente, con unas características importantes. Es un examen de sangre. Entonces, como yo les decía anteriormente, todo lo que toque la próstata, toda injuria de la próstata puede aumentar el antígeno. Entonces hay que tener muy en cuenta que en el laboratorio, pues, probablemente la mayoría de los laboratorios se lo van a preguntar, es que 3 días antes, o sea, 3 días antes de que le saquen la sangre, les traigan la sangre para hacer el antígeno prostático, esos 3 días antes no se debió haber eyaculado, no se debe haber tenido relaciones sexuales, no se debe montar en bicicleta, ni se debe montar a caballo, porque ese trauma de la bicicleta, del caballo y la eyaculación puede producir un aumento del antígeno y hay un falso positivo. Bueno, y eso es ahí donde la gente confunde, que eso es lo que hace aumentar la próstata. Lo que hace aumentar es el antígeno, pero porque hay actividad de la próstata, porque lo que está midiendo es una funcionalidad orgánica de un órgano. Está midiendo, no es una proteína del cáncer. Esto es importante que nos lo haya dicho para que lo tengamos claro. Ahora pasemos al examen del cáncer de próstata. Le voy a hacer preguntas capciosas que nos hacen siempre. Sí, señor. Si es cada cuánto hay que hacerlo, desde qué edad, es doloroso, puede hacer daño, es traumático, genera alguna lesión, en fin. Sí, bueno, vea, el examen es el tacto rectal. El tacto rectal realmente es un examen que también se ha tenido mucho temor y muchas cosas en hacerlo, pero realmente es un examen indoloro, desde que se haga en las condiciones en que lo hacemos los urólogos, con una buena lubricación y no tiene ningún problema. Es importantísimo hacerlo, porque es que el cáncer de próstata está al alcance del dedo. Y como usted sabe, doctor Santiago, en nuestros profesores, nuestros maestros nos enseñaron que el que no mete el dedo mete la pata. Entonces es mejor hacer el examen, porque a veces hay un porcentaje, mira, hasta hay un 15% de pacientes con antígeno prostático normal que pueden tener cáncer de próstata. A ver, porque dentro de las variedades que pueda tener el cáncer de próstata hay un porcentaje muy bajito que se llaman tumores neuroendocrinos, que puede haber un cáncer de próstata con cifras de antígenos normales. Entonces ahí la importancia de hacer ese tacto. Eso no es doloroso.
realmente ha habido mucho tabú y muchas cosas sobre el cáncer, sobre el tacto rectal, y realmente es un examen muy sencillo. Vea, yo les puedo asegurar que el 99% de los pacientes que llegan a mi consultorio, que nunca se han hecho un tacto rectal, después de que se le hace el tacto, siempre hacen la misma, hombre, y eso era todo, porque realmente es un examen que no molesta, no duele, haciéndolo en buenas condiciones, ¿cierto? Sí, en prácticos, obviamente desde un profesional de la salud que lo sepa hacer, porque también el médico general lo puede hacer, no solo el urólogo, aunque el urólogo obviamente tiene más experiencia. Y vayamos, ¿qué es el cáncer específicamente? ¿Qué es lo que lo está generando? ¿Qué tiene que ver la testosterona en esto? Muy bien, doctor, qué buena pregunta, vea. Entonces, el cáncer de próstata, como es una deformidad de las células prostáticas, de las células de la próstata, como cualquier cáncer. El cáncer de próstata es alimentado por la testosterona, que es la hormona masculina, que se genera en los testículos, la gran mayoría. Entonces, es importante tener en cuenta eso, porque yo decía que el cáncer de próstata, los tratamientos que se hagan son con intención curativa. Si se hace una detección temprana, el tumor está localizado. Como todos los cánceres, hay estadios del tumor, unos que son localizados y otros que son avanzados. Los que se diagnostican con tiempo, con rápido, que hacen esa detección temprana, los tratamientos que se puedan hacer son con intención curativa, que pueden ser la cirugía, o pueden ser otros procedimientos de radioterapia, etcétera, ¿cierto? El otro es el cáncer avanzado, que el cáncer avanzado ya hay un tratamiento, hay que hacer el tratamiento médico. ¿Y cuál es el tratamiento básicamente? Suprimir la producción de testosterona. Hormonoterapia. Entonces, eso se hace la hormonoterapia. Y también se puede hacer algo que es retirar la fuente de la hormonoterapia, de las hormonas, que es un procedimiento quirúrgico que ustedes saben hacer. Vamos a otro pequeño corte para que desarrollemos más ideas al respecto. Nos está aclarando muchas, poniendo en orden muchas de estas falacias, mitos que generan que el hombre no acuda a que le hagan un tacto rectal, que en realidad no se siente nada. Así lo digo por experiencia. Seguimos ahí con el doctor Rodolfo Raad, aquí en Sanamente de Caracol Radio. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico urólogo. Nos está hablando del cáncer de próstata. Nos está hablando básicamente de que hay un riesgo muy relacionado con la genética, en el sentido que si somos hijos o hermanos de alguien que tiene cáncer, tenemos 2 a 4 veces más posibilidad. También nos está hablando que por la melanina en las personas afrodescendientes tienen también más posibilidad, que debemos hacer desde los 40, por lo menos el PSA, también hacer un tacto rectal que no es doloroso. Hay la posibilidad de un 15% de que solamente el PSA, siendo normal, no nos esté cubriendo todos los diagnósticos precoces, porque volvemos a lo esencial, que es lo que tenemos que tener en cuenta, que es una enfermedad que cogida a tiempo es curable, y ese cogida a tiempo, un diagnóstico precoz, se hace ya imágenes, se hace una toma de una parte del tejido. Y Crisante, quiero contarle qué es esto de la biopsia, qué tan riesgo tiene y qué es lo que termina diagnosticando, y esos numeritos, que 3 más 4, que 4 más 3, que Gleason, esto qué significa frente a la enfermedad, porque recordemos que de acuerdo al diagnóstico adecuado, al tratamiento adecuado, la enfermedad es curable. Bueno, todo diagnóstico de cáncer básicamente se hace ya es con la biopsia, para comprobar el diagnóstico. Lo inicial sería una sospecha diagnóstica. Cuando hay la sospecha, entonces hay varias opciones. En este momento tenemos una herramienta muy importante, que es la resonancia nuclear magnética de próstata multiparamétrica. Es un examen radiológico que, cuando tenemos alguna sospecha o alguna duda por el aumento del antígeno y con respecto a que haya o no una sospecha de que en la próstata haya algo tumoral, entonces se hace la resonancia nuclear magnética en algunos casos. ¿Y eso qué nos va a indicar? Nos va a mostrar exactamente el sitio donde posiblemente va a haber esa lesión, para poder entonces hacer el diagnóstico anatomopatológico o la biopsia. O sea, ya la fija, por decirlo en castellano. Ir más a la fija, sí. En otros episodios, cuando nosotros vemos que ya es el diagnóstico clínico más claro, entonces recurrimos directamente a la biopsia de próstata.
La biopsia de próstata es un procedimiento que se hace a través del recto con un ecógrafo, se hace un transductor ecográfico y eso tiene una aguja de alta velocidad donde se hace en algunas ocasiones con un bloqueo, con anestesia local y se toman las muestras de la próstata. Realmente, obviamente es un procedimiento molesto, pero no es un procedimiento doloroso y hay que tener en cuenta que casi todo en medicina tiene, o todo en la vida tiene riesgos y en medicina tiene dos riesgos grandes y sobre todo esta biopsia de próstata que son grandes no frecuentes, que son o la infección o la hemorragia. Se podrían presentar, la mayoría de las veces no pasa, pero hay que tener en cuenta que eso podría ser. Pero hay una pregunta ahí, que esos dos están pero la gente dice que se riega el cáncer, cuéntenos eso. Eso es importante. Entonces, hay un mito de que cuando se hace esta se puede regar el cáncer. Eso no es cierto en la biopsia de próstata. Ya está demostrado que son unas agujas de alta velocidad donde no hace siembras tumorales en otros órganos. Eso hay que quitarse esa idea de la cabeza de que la biopsia de próstata ni aumenta el estadio tumoral ni riega el cáncer para ninguna parte. Al contrario, nos ayuda a hacer un buen diagnóstico. Entonces, cuando hacemos esa toma de muestras, el patólogo, el médico encargado de leer esas biopsias, nos va a dar un informe con lo que usted me preguntaba, que era esos números 3 más 4 del factor de Gleason. Eso es un factor que es importantísimo para nosotros, porque con eso nosotros hacemos el estadio del tumor y podemos generar el tratamiento. El estadio del tumor es importante porque hablábamos de que hay un tumor localizado y hay un tumor avanzado. Hablando de los tumores localizados, que generalmente el tratamiento que se haga con intención curativa, son 3 cosas importantes las que tenemos que tener en cuenta. Uno, la cifra del antígeno prostático, que es la segunda, los hallazgos del tracto rectal, y la tercera, lo que nos reporte el patólogo de ese patrón de Gleason. Con esos 3 parámetros nosotros estadificamos el tumor y podemos generar un tratamiento a partir de ellos. Bueno, eso me parece muy importante. Recordar, el examen puede tener un riesgo de hemorragia y de infección, pero por eso se hace en buenas manos, pero no un riesgo de diseminar en caso de que haya cáncer. Es molesto, más no doloroso, se va a hacer después de haber hecho un adecuado diagnóstico por el tacto rectal y sobre todo por imágenes, y ya después vamos a tomar esa información que nos va a garantizar a través de la histología, de la patología, qué tipo de estadio está para hacer un diagnóstico adecuado. ¿Y ahí qué sigue? O sea, ¿cómo son hablemos de la cirugía, que hoy se habla de robótica, el Da Vinci, también hablemos de las radioterapias que se hacen locales y las hormonoterapias que hablábamos hace un momento? Entonces, para el cáncer de próstata localizado, dentro de los tratamientos está o la cirugía radical de próstata o la radioterapia, ¿cierto? Hay otras que se están utilizando, dependiendo también obviamente del estadio del tumor. Generalmente, pues el estándar de oro ha sido la cirugía de próstata, pero no es una cirugía normal. Cuando nosotros a veces nos encontramos con ciertos pacientes y dicen, bueno, me operaron la próstata, hay que hacer la diferencia entre una cirugía de próstata cuando la próstata es benigna, cuando hablábamos al principio de que crecía y obstruía. La próstata es una glándula. Nosotros en medicina las glándulas las manejamos como adenomas. Entonces lo que hacemos es una adenomectomía, es retirar la parte obstructiva nomás, que es como coger una naranja, abrir la cáscara y sacarlo de adentro y volver a cerrar la cáscara. Eso es cuando hay un crecimiento benigno, cuando está la enfermedad benigna. Cuando se trata de cáncer de próstata, hablamos de prostatectomía radical. La prostatectomía radical, como es una cirugía de cáncer, ahí sí tenemos que extraerlo, todo lo que está rodeando esa próstata. Entonces se extrae la próstata, extraen las vesículas seminales, los conductos deferentes, y ahí queda parte del cuello de la vejiga y parte de la uretra, y eso se manda a analizar. Hay muchas clases de cirugía de próstata. Le decía que el estándar de oro pues ha sido la cirugía abierta. Ahora hay una cantidad de modalidades, que es la cirugía laparoscópica, se puede hacer, y ahora también está con el robot la cirugía con el Da Vinci. Desafortunadamente pues en Colombia, en nuestro país no tenemos, hay muy pocos robots. La laparoscopia ya se está haciendo en muchas partes con muy buenos resultados, y sin embargo la cirugía abierta
sigue siendo pues la que más hacemos, con muy buenos resultados, y con las complicaciones han disminuido bastante, los riesgos más bien han disminuido bastante. Bien, y la cirugía entonces robótica, ¿qué tanta incidencia en los dos problemas que pueden llegar a ocurrir, que son la disfunción eréctil y la incontinencia? Sí, todo ha sido más puntual. Entonces, dentro de los riesgos que tiene, los grandes riesgos que tienen son esos dos, la impotencia y la incontinencia urinaria. Ha disminuido bastante. Obviamente disminuye bastante porque se pueden identificar más los paquetes neurovasculares, ¿cierto? Y se pueden preservar. De hecho, en el tiempo, yo no me atrevería a decir una fecha exacta, pero hace 25 años, 30 años que aquí en Medellín hicimos la primera prostatectomía radical, podría ser casi 30 años, donde era una cirugía demasiado, comprometía mucho la potencia sexual y la incontinencia. Eso ha venido mejorando mucho y ahora la incidencia ha disminuido mucho también con la cirugía abierta. Pero obviamente con el Da Vinci, o inclusive con la cirugía laparoscópica, puede disminuir más la incidencia de impotencia e incontinencia, que son los dos riesgos que le tenemos más temor después de la cirugía radical. Bien, y pasemos a los otros dos tipos de tratamiento, la radioterapia y sobre todo también la hormonoterapia, que ya sería algo en procesos más avanzados. Bien, entonces la radioterapia es también para cáncer de próstata localizado en general, ¿cierto? Es también con intención curativa, es fundir la próstata con radioterapia, son muy múltiples sesiones. Es importante tener en cuenta una cosa: esto es de común acuerdo con el paciente, donde se va a determinar el tratamiento que se va a hacer, pero también hay unos factores que influyen, por ejemplo, la edad del paciente, ¿cierto? Las características del paciente, las comorbilidades, o sea, las otras enfermedades que pueda tener el paciente para tomar la decisión, y el deseo del paciente. Entonces se le abre el abanico, pues, de las posibilidades de los dos tratamientos, y entre los dos, entre el urólogo y el paciente, se toma la decisión de acuerdo al beneficio del paciente, obviamente, cuál se va a hacer. La radioterapia son varias sesiones, se funde la próstata, se funde el tumor, y el seguimiento después de que se hace el procedimiento es igual a cuando se hace la cirugía radical. Ahí se empieza a controlar con el antígeno prostático cada 3 meses. Entonces se va viendo la frecuencia en el tiempo, cómo va a ser, si va aumentado o no aumentado, porque es la única sustancia, es el único marcador que nos va a servir para saber si hay una recaída del tumor o no. En los dos casos se hace cada 3 meses. La hormonoterapia lo utilizamos en dos formas. Primero, en algunos tumores que son localizados con un riesgo intermedio, se hace como adyuvancia a la radioterapia. Se hace la hormonoterapia por un tiempo, dependiendo de las características del tumor. Y la hormonoterapia se hace en pacientes con cáncer de próstata avanzado, que es lo que usted mencionaba ahora, que era la cirugía de los testículos, o medicamentos que hacen, si me permiten el término, una castración química, donde se van a aplicar una sustancia que bloquean la producción de testosterona, y entonces van a bajar los niveles de testosterona, no alimentan el tumor, y esa se utiliza generalmente en cáncer de próstata ya avanzados. Hay de muchas generaciones, y yo pienso que la industria farmacéutica está disparada con eso, y cada vez hay estos antiandrógenos, se llaman, estos antiandrógenos de una generación mucho mayor, donde el efecto terapéutico es muy bueno. Pero hay que tener en cuenta una cosa, doctor, que el tratamiento del cáncer de próstata avanzado, ese no es curativo, es paliativo. Es curativo el cáncer de próstata localizado, ¿cierto? Hasta ahí, para hacer o la radioterapia o la cirugía radical. Cuando ya el cáncer de próstata es avanzado, ya el tratamiento ya no es curativo. Bien, eso es claro, por eso el diagnóstico precoz. Recordemos una cosa fundamental: para el examen del PSA
3 días antes no montar a caballo, no tener trauma en la zona, bicicleta, ni haber tenido relaciones sexuales, porque eso va a aumentar el PSA. No significa que tenga cáncer, simplemente significa que ese antígeno va a generar una duda diagnóstica inadecuada. Y recordemos de todas maneras que el PSA no es suficiente, porque en el 15% de los casos podríamos tener un cáncer que no sube el PSA, que es una sustancia que produce la próstata, que no diagnostica cáncer, sino actividad de la glándula, y tendríamos entonces al dedo, como dice, hasta en simplemente la distancia de un dedo. ¿Dónde podemos aprender más? Y los datos profesionales suyos, doctor, recordemos que es el doctor Rodolfo Raad, él está en Medellín. Sí, señor. Claro, doctor. Yo estoy en el Instagram, @elurólogo. Así nomás, más fácil imposible. Más fácil imposible. Es donde lo que necesiten saber, lo que les pueda ayudar. Hay muchos tabús y muchas preguntas y muchas cosas que muchas veces no se tiene la oportunidad de hacerla. Ahí con todo el cariño, con todo, vamos a responder las dudas que tengan, todas las inquietudes que puedan tener, y bueno, ahí en el @elurólogo en Instagram. Ahí estará toda la información. Recordemos que todo esto, prevenir es curar, no lamentar, y sobre todo que un diagnóstico a tiempo del cáncer de próstata nos cambia la vida. E incluso hay tratamientos muy buenos hoy en día para la disfunción eréctil, que son los problemas, y para la incontinencia. A lo largo de los años de ver, creo que podríamos decir que la gran mayoría de los pacientes, por no decir la totalidad, no tendrán disfunción eréctil después de, obviamente, un tiempo, un tratamiento. Hay muchas cosas para hacer, pero de un cáncer hay pocas cosas para hacer si ya lo dejamos avanzar. Y ese es como el resumen. Doctor Rodolfo Raad, muchísimas gracias. Doctor, con todo el gusto. Sí. Y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muy bien, recordemos @elurólogo en Instagram, pueden preguntar, pueden seguirlo, pueden consultarlo, está en la ciudad de Medellín, ahí están los datos, @elurólogo. Seguimos en Sanamente. Síganos escuchando por salud.